Primera de Timoteo 4:12. Diga conmigo: te doy, Dios, gracias por tu palabra, la cual me da paz y armonía y me hace feliz en la tierra, y tu palabra pronto me llevará a la vida eterna, porque tu palabra es palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Decimos amén. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar acerca de la pureza. ¿De qué vamos a hablar? De la pureza. Primera de Timoteo capítulo 4, ya lo tienen en el verso 12. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud. En este caso vamos a cambiar la palabra juventud por cristiandad. Todos: ninguno tenga en poco tu cristiandad, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios bendiga su palabra. Decimos amén. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, lo primero que aprendemos por medio de su santa palabra es que Dios va a hacer en nosotros cosas maravillosas. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Que Él va a cambiar nuestra forma de vivir. Escuchamos predicaciones, somos almas nuevas y escuchamos que Dios dice: yo te voy a regenerar, voy a cambiar tu rumbo, voy a cambiar tu situación. Y nosotros anhelantes le decimos al Señor Jesús: Señor Dios, yo deseo ser diferente. Ahora, estando en el conocimiento de Dios, vemos citas como esta maravillosa cita: ninguno tenga en poco tu cristiandad. Voy creciendo en Dios, me va dando de su gracia, yo quiero ser cada día mejor y me doy cuenta, conforme a la palabra de Dios, que yo debo de ser un ejemplo. De ahí que vemos la palabra, la cita que dice: ninguna tenga en poco, como diciéndonos Dios que nadie menosprecie tu cristianismo, ¿verdad que sí? Que nadie menosprecie tu cristiandad, porque por el ejemplo que la gente ve en nosotros, ese ejemplo, fíjate que la gente, por eso quiere decir, ellos quieren pensar y dicen: quiero ser como ella, yo quiero ser como él. ¿Me estoy explicando? Ninguno tenga en poco tu cristiandad. Por eso dice: sé ejemplo. Sé ejemplo de los fieles o los creyentes, y no tan solo los creyentes, también allá afuera con el mundo. Vas a tu trabajo, hay gente que no conoce de Dios, pero por tu testimonio, por tu ejemplo, la gente va a querer acercarte a ti y saber qué es lo que pasa contigo. ¿Por qué destellas una tranquilidad cuando pasan junto a ti? ¿Por qué se sienten bien cuando tú estás cerca de esas personas? Vuelvo a repetir, que no conocen de Dios. Y es que lo que no saben es que lo que tú tienes y lo que yo tengo es la gracia de Jesucristo que nos ha dado por medio de su salvación. Por eso dice que ninguno menosprecie, que ninguno tenga en poco tu cristiandad, sino, mira, sé ejemplo de los fieles y de los infieles también. ¿Y cómo vas a ser ejemplo? En palabras. Decía el apóstol Pablo: que tú sí sea así y tú no sea no. Desde el momento que yo decidí, desde el momento que tú decidiste seguir a Jesucristo, dijiste sí, tu sí es sí. Desde el momento que tú y yo decidimos decir no al mundo, como somos de una palabra, nosotros declaramos al mundo no. Dice: sé ejemplo en palabra, hombre y mujer de una sola pieza. Dice: en conducta. Si una persona es persona de una sola palabra, por ende tiene una conducta intachable. Dice la palabra de Dios: en amor.
Cuando el Hijo de Dios se deja pulir, le dice a Jesucristo: Señor, llévame a tu taller, trabaja en mí. Mira qué es lo que Cristo quiere. Y cuando nosotros, llevados de su mano, nos lleva a su taller, lo primero que Cristo, en lo primero que trabaja es en el corazón. Y cuando Jesús toca tu corazón, cuando Cristo toca mi corazón, lo primero que pone en él, pone su amor. ¿Cuántos me están entendiendo? Dice aquí, hay que ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida ya que Jesús trabajó y nos dio ese amor se refleja sin palabras. No hay necesidad de que expresemos con la pura, yo te decía a ti, con la pura presencia que destilas tú el amor de Dios, la gente que necesita de Dios sin saber qué tienes, se siente atraída por ti, se siente atraída por mí. Decimos amén. Pero no es de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él no permitirá que la gloria se la lleve nadie. La gloria es para Él. ¿Para quién es la gloria? Entonces mira, dice en espíritu. Cuando la palabra de Dios nos dice sé ejemplo en espíritu, quiere decir que nuestro espíritu siempre está avivado. En los problemas, sí. En los cansancios, sí. En las dificultades difíciles, sí. Porque mi espíritu, dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, ustedes tienen mi Espíritu Santo. ¿Me explico? Luego dice, de fe. Bueno, cuando una persona tiene la fe de Dios, su fe está activa. Creo que no me oyeron. Su fe está activa en las circunstancias más difíciles, querido hermano, querido hermano. Y luego termina, y es el tema de ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? La pureza. Dice, y en pureza. Qué directa es la palabra de Dios, hermano. Y mira, según el tema, la pureza, dile a tu hermano que está al lado, oye bien la palabra. Al escuchar la palabra pureza, eso es lo que menos tú te das cuenta se escucha en este mundo. Hoy en día, cuando la gente oye la palabra pureza, más bien parece para la gente una palabra anticuada, una palabra ya añejada, pasada de moda. Pero ¿sabes qué? El libro santo, ¿cuánto dan gloria a Dios? El libro santo, hermano, la pureza, a ella la menciona miles de veces. Y déjame decirte ya de antemano que la Biblia no es un libro añejado, no es un libro anticuado ni antiguo. La Santa Biblia es un libro actual y hasta está avanzado. ¿Cuántos dicen amén? Y si la palabra me habla de la pureza, ¿verdad? Si el mundo la menosprecia y se ríe de ella, yo declaro, sí es cierto, la pureza es necesaria porque viene de mi Dios. Fíjate que cuando una persona tiene pureza, esa persona es alguien que es simplemente así, una palabra tan hermosa, es íntegro, es íntegra. ¿Dónde puedo yo darme cuenta donde se mueva la integridad? Vete a los trabajos. Pero son integridades, pero para poder lograr subir escalafones, ¿sí o no? Y el secretario, y el contador, y el subgerente, y el gerente están atentos, están íntegros en el trabajo para que el jefe de esa compañía, de esa empresa, vea su trabajo y vea y les dé, ¿verdad?, luz verde para que suban escalafones. Pero esa es una integridad de conveniencia y a la vez una integridad ficticia. Pero cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, ejemplo, en pureza, esa es otra cosa. Pureza de alma, de cuerpo, de espíritu y sinceramente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira, tener pureza es tener una mente simplemente sana. Ahora más claro, una persona que tiene pureza es una persona que tiene un corazón limpio. Con eso no estoy diciendo que toda la vida lo vas a tener limpio. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo lanza dardos y vienen pensamientos
que no son buenos de Dios, y la capacidad que tú tienes es, cuando vengan esos pensamientos, como ser humano que eres, es doblar las rodillas para que no lleguen, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el corazón. Entonces mire que tener pureza es tener una mente sana, y también es tener un corazón limpio. Diga corazón limpio. Ahora, siempre la persona que tiene pureza siempre va a querer hacer lo bueno. Ahora, si esa persona tiene una mente pura, el corazón sano, entonces ¿sabe qué? Conforme a la palabra de Dios, que es el tema de la pureza, esa persona tiene la mente de Cristo. Yo no lo digo. Tú puedes irte a 1 Corintios 2:16 y dice ahí la palabra, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si Cristo es puro, mi mente es pura. ¿Cuántos me están entendiendo? A su nombre. Ahora, los que tienen pureza, hermano, son los que no echan en sacos rotos la gracia de Dios. Y cuando estoy hablando de la gracia de Dios, es cuando nosotros venimos a Jesús y Él cambió nuestra vida. Porque cuando nosotros venimos a Jesús sabemos muy bien, el creyente, tu pueblo de Dios, todos ustedes saben bien que en tiempo aceptable, cuando lo necesitaban, cuando clamaron a Dios, ¿qué pasó? Dios los oyó. Ahora, ya salvos, ya están en este mover de Dios, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta, como creyentes que somos, y como hemos leído el texto y el tema, tocante a la pureza, la gran pregunta sería, ¿se podrá ser en esta vida puro? ¿Quién dijo sí? Otra vez la pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de la pureza. ¿Se podrá en este mundo ser puro? Alce la mano el que diga que sí, gloria a Dios. Nada más, 2, 3. Bueno, también respetamos a los que no, gloria a Dios. Sabrán por qué, ¿verdad? Fíjate, o más directa la pregunta. En este mundo cruel, ¿verdad? Habrá gente, ¿verdad?, que han logrado alcanzar un grado óptimo de pureza en sus vidas. La respuesta simplemente es sí. Decimos amén. En las Sagradas Escrituras, ahí podemos ver, hermano, un sinnúmero de ejemplos y darnos cuenta de personas que ellos, hermano, tenían en su vida una vida intachable, estaba bañada de pureza. Y por mencionar a uno, vamos a hablar de José. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes la historia de José, que era un joven de 30 años, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque lo odiaban, porque eran 12 hermanos, y a él, el padre, ¿verdad?, porque era viudo, el padre a José, lo quería mucho. Dice la palabra de Dios que le ponía vestiduras de colores brillantes, y esas eran señas de un primogénito, casi un rey. Por eso a los otros 11 o 10, ¿verdad?, porque el 11º era hermano del menor, chiquitito, que era Benjamín, pero los demás no lo querían por eso, y más porque soñaba muchas cosas. Ahora, cuando tú te das cuenta, y me doy cuenta conforme a la palabra de esta historia de José, era un niño que creció con una vida contraria a lo que es la felicidad. Suficiente para que cuando creciera fuera un joven lleno de odios. ¿Me estoy explicando? Lleno de rencores, hacia sus hermanos, tal vez hacia su padre. Pero cuando vemos la palabra de Dios de este joven, a un hermano, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Tenía 30 años, hermano, cuando él, hermano, dice la palabra de Dios, que él estuvo ahí, Potifar, un egipcio, hermano, lo tomó, era esclavo, y lo hacía que tuviera ahí el quehacer en su casa. Estamos hablando de la pureza, y mira que José, hermano, uno puede preguntar cuando ve la historia de José, ¿qué fue o qué hizo que José fuera puro? ¿Qué fue lo que hizo que José fuera intachable en toda su vida, siendo que tuvo una vida contraria de lo que es la felicidad? Bueno, le voy a mencionar solo 2 aspectos.